Quinta legislatura del Senado de la República, así como el Centro de Capacitación y Formación Permanente, les da la más cordial bienvenida a la inauguración presencial del Diplomado en Derecho Procesal Electoral en este recinto que es la Sala de Comparecencias del Senado mexicano. Para esta inauguración contamos con la presencia en el Presidium de la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contamos con la presencia de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Muchas gracias, bienvenidos todas, todos. Quiero decirle, senadora Olga Sánchez Cordero, nuestra querida presidenta de la mesa directiva, que esta convocatoria ha sido un éxito en el Senado. Hemos recibido más alumnos y alumnas del cupo que teníamos pensado. Yo quiero felicitarlos porque esta es una legislatura en donde se están capacitando permanentemente, en todas las materias. Tenemos la maestría en Derecho Electoral que está en curso y pues aquí mi magistrado invitado tiene mucho rating porque todos querían escuchar esto que nos viene a decir. Es un tema que nos interesa en el legislativo y yo le quiero agradecer, senadora, porque es usted la pionera en este tema, es una mujer que apoya este tipo de causas, pero sobre todo que se interesa en que los demás, los que estamos trabajando para hacer las leyes en este país, pues estemos preparados y tengamos las mejores herramientas. Les quiero decir que la senadora es una creyente de la capacitación y la formación permanente y eso se agradece mucho porque depende de los órganos del gobierno, de los órganos legislativos que dirigen, que nosotros podamos tener este tipo de capacitaciones. Agradezco muchísimo su apoyo, senadora, y ha sido vital para esta legislatura que usted esté encabezando estas causas. Igualmente le agradezco a nuestros invitados de hoy aquí, que es la sede del Senado, a nuestro amigo el magistrado Felipe de la Mata, quien nos está acompañando para dar inicio a este diplomado, que además lo platicamos aquí en la pasada inauguración. Entonces, bienvenido. Yo sé que vamos a escuchar cosas muy interesantes, pues desde el lugar donde se hace esta materia, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tenemos un cartel muy importante de las personas que vendrán a darnos diferentes materias en esta primera edición en el Senado de la República. Y a Gaby te doy la bienvenida porque quisiera yo decirles que Gaby ha estado muy pendiente de estos procesos y eres bienvenida siempre en el Senado. Y a todas y a todos les deseo mucho éxito, sean puntuales, vengan a sus clases y seguramente sacarán puro 10. Estoy segura de eso. Bienvenidas. Esta es un diplomado que con mucho ánimo, con mucha ilusión hacemos para el bien, pues, de todos los resultados de nuestros trabajos aquí en el Senado de la República. Que tengan todas y todos mucho éxito. Agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. A continuación, señoras y señores, escuchamos el mensaje de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludo cordialmente a la senadora presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, doña Olga Sánchez
Cordero, muchísimas gracias por recibirnos y por el apoyo para estas actividades académicas. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es nuestro ponente del día de hoy. Muchísimas gracias, querido magistrado, y por supuesto a Cintia Murrieta, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, por todo tu apoyo y todo también el de tu equipo para hacer posible estas actividades. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la inauguración del Diplomado en Derecho Procesal Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a quienes se encuentran aquí con nosotros y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Quiero agradecer de verdad a todos por el entusiasmo de participar en esta actividad académica. A la luz de los desafíos que enfrentamos como país, la labor del Tribunal Electoral se vuelve determinante en muchos ámbitos y uno de los principales es la promoción de educación y capacitación a todos los órganos donde nos encontramos representados las mexicanas y los mexicanos. Con este diplomado se promoverá y actualizará el conocimiento de derecho procesal electoral como una forma de fomentar la protección de los derechos políticos de las y los ciudadanos y llevar de mejor manera los procesos electorales. En esta ocasión, el diplomado será impartido a 53 personas que se desempeñan como asesores o secretarios técnicos de las senadoras y de los senadores de esta institución, lo que nos muestra que hay muchas personas interesadas en formarse y actualizarse en temas electorales. Muchas gracias. El diplomado en Derecho Electoral está conformada por sesiones presenciales sobre temas especializados en esta materia, así como 2 cursos en línea sobre Introducción al Derecho Electoral y medios de impugnación en materia electoral. Todos los profesores y todas las profesoras que impartirán cada tema son magistradas o magistrados, funcionarias o funcionarios integrantes del tribunal que son especialistas en la materia en cada uno de los temas. Así es que, por favor, no duden en aprovechar los conocimientos de todas y de todos. Este diplomado está pensado en una primera instancia como formación y acercamiento al derecho procesal electoral y que, derivado de la discusión e inquietudes que se generen en cada tema, contribuir a la mejor difusión del conocimiento en esta materia para dotar de mejores herramientas a todo el alumnado para la realización de su trabajo y poder generar una sociedad más democrática a través de la justicia electoral. Me da mucho gusto que desde la Escuela Judicial Electoral podamos contribuir con esta propuesta educativa, ya que, como dice nuestro lema, educamos para la democracia. Muchísimo éxito a todas y a todos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa de la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Es momento de escuchar el mensaje del senador doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien preparó un video para todas y todos ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos, a todas, a este seminario de Derecho Procesal Electoral. Me da gusto saludarlos y darles a todos la bienvenida a esta primera edición del Diplomado en Derecho Procesal Electoral que inicia el día de hoy aquí en el Senado de la República y que lo organiza a través del Centro de Capacitación y Formación Permanente, y que estamos en el marco del convenio de colaboración que celebramos en fechas recientes con el Tribunal Electoral. A lo largo de las 32 sesiones que se llevarán a cabo, ustedes van a poder adquirir una visión general de los aspectos esenciales de la justicia electoral, identificando a los titulares de su acción procesal, la naturaleza jurídica de esta y el concepto de jurisdicción electoral, señalando a las autoridades competentes y sus facultades. Doy la más cordial bienvenida a todos y me alegra que estén aquí y que vayan a tener este seminario. Yo tengo mis dudas aún sobre el órgano jurisdiccional, pero no tengo ninguna duda sobre la ley.
sobre lo que hemos hecho a través de la historia para otorgarle a los órganos electorales fuerza, pero también certeza jurídica, objetividad y profesionalismo. Por eso es que esta es una materia muy novedosa, incluso inacabada. Hoy se ha anunciado por el presidente de la República el que habrá una reforma en materia de órganos electorales, incluyendo al Tribunal Electoral. Vamos a esperar la iniciativa que provenga del presidente de la República, aunque va a estar en Cámara de Diputados como Cámara de Ley. En tal virtud, me da mucho gusto saludar a todos los que van a tomar este curso y que puedan ustedes concentrar sus conocimientos en esta materia tan dinámica que es el derecho electoral. Bienvenidos, felicidades a todos los que participan. Buenos días. Desde luego que agradecemos el mensaje del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador doctor Ricardo Monreal Ávila. Señoras y señores, a continuación escuchamos el mensaje y la declaratoria inaugural de este importante diplomado a través de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quisiera, mi querido magistrado Felipe de la Mata, que fueras el conducto de mandarle un saludo muy afectuoso al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también mi amigo Reyes Rodríguez, por favor. Y a ti te saludo con muchísimo afecto como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También le doy la bienvenida a nuestra querida Gaby Rubalcaba García. Gracias, Gaby, directora de la Escuela Judicial Electoral. Y compartirles a ustedes que si no es por Cintia Murrieta, que es la directora de este Centro de Capacitación del Senado de la República, muchos de estos eventos de capacitación, maestrías, diplomados, incluso yo diría doctorados, no podrían ser posibles. Es una mujer comprometida y lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que ha estado al frente de esta dirección. Y yo de verdad, Cintia, quiero agradecerte en nombre propio y en nombre de mis compañeras y compañeros senadores, todo tu esfuerzo y nuestro reconocimiento por tu entusiasmo, pero más allá del entusiasmo, porque concretas esta capacitación, estos diplomados, estas maestrías, estos doctorados. De verdad, Cintia, muchas gracias. También quiero saludarlas a todos y a todas ustedes que están aquí presentes, pero a la distancia, a nuestra audiencia, que nos acompaña a través del canal del Congreso o de las plataformas digitales. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, la materia, o más bien vamos a empezar diciendo que la manera más justa, más incluyente, más esperanzadora, más legítima, más libertaria, más igualadora que la humanidad ha desarrollado para tomar decisiones, para validar o para desechar propuestas, para elegir o revocar a sus representantes, es sin duda la democracia. Es la manera más libertaria, más igualadora, la democracia. Sin embargo, esta no funciona y pierde todas estas virtudes que he mencionado cuando las personas no participan, cuando el sistema electoral no es el adecuado o cuando se desconoce el funcionamiento del mismo y la manera de entenderlo y de protegerlo. Por estos motivos, es un honor dar apertura
en el Senado de la República a esta primera edición del Diplomado en Derecho Procesal Electoral. Es un espacio dispuesto por la Escuela Judicial Electoral, Gaby, gracias, en la que a través de la capacitación, de la actualización, se contribuye a la difusión de las particularidades procesales de nuestro sistema electoral y la impartición de justicia electoral en nuestro país. Sin duda, esta es una subespecialización. Y esta subespecialización requiere de conocimientos técnicos muy precisos. Por eso estamos dando esta capacitación en el derecho electoral. La primera edición. Estas herramientas de capacitación, sin duda, brindarán conocimientos relacionados con las normas, pero también con los principios que rigen la materia de derecho procesal electoral. Con lo cual, los estudiantes y quienes se han inscrito en este seminario, en este diplomado, es maestría, ¿verdad? Este es el diplomado. Este es el diplomado. Pronto tendremos una maestría, mi querida Cintia, porque vamos a avanzar sobre esto. Bueno, estos estudiantes conocerán y podrán emplear las bases normativas electorales, pero también los elementos para poder efectuar la tramitación, la sustanciación y resolución de procedimientos de impugnación en las instituciones correspondientes en esta materia, porque son, como dije anteriormente, muy especializadas, desde la propia sustanciación de los procesos hasta, sin duda alguna, los medios de impugnación correspondientes. Como han dicho algunos especialistas, el sistema electoral forma parte de un régimen político y, en consecuencia, no puede entenderse como algo ajeno a los valores, a las normas y a las instituciones que le otorgan coherencia a este régimen en su conjunto. Consecuentemente, el contribuir al enriquecimiento de la cultura jurídica en materia electoral, como lo hace hoy el Senado de la República, implica contribuir al fortalecimiento de nuestros valores democráticos y al sistema electoral mexicano en su conjunto. Por todas estas razones, celebro realmente el inicio de este diplomado. Auguro el mejor de los éxitos y, desde luego, tener en este momento a un ponente de lujo, bueno, de súper lujo, como es un magistrado en materia electoral de la Sala Superior, es verdaderamente algo que nos llena de orgullo y es un honor para este Senado que seas tú, mi querido Felipe de la Mata, nuestro primer ponente. Muchas gracias a todos y, sin duda alguna, pues vamos a inaugurar este seminario, este diplomado. Así que, pues prácticamente, ¿qué hora son las 11 horas? Siendo las 11 horas de este día 5 de abril del 2022, damos por inaugurado este diplomado y con mucho gusto, de verdad, esta presentación por nuestro primer ponente, Felipe, el doctor Felipe de la Mata. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que el tema de hoy es un tema, a mí se me hace súper divertido, porque hay que decir que el fenómeno que ha pasado con el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los Ciudadanos, sí, es el fenómeno. ¿Ya entienden por qué le decimos JDC? Es que, ¿quién le puso el nombre? Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. Es larguísimo. El nombre del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano se creó justo en 1996.
pero en 1996 se dimensionó el JDC como un medio de impugnación en materia electoral, vamos a decirlo, sí, chiquito, de este tamaño. Y después, poco a poco, se ha convertido en una vía de control de la constitucionalidad a la que yo llamaría robusta, efectiva. Y ahorita les voy a demostrar que quizá es de las más efectivas de todo el sistema procesal mexicano. Claro, a golpe de jurisprudencia. Porque nuestra ley adjetiva en materia electoral, absurdamente, perdón que lo diga así, es de 1996. Y es que no es para nada el mismo derecho electoral el de 1996 que el de hoy, 2022. Han pasado muchos años. Nuestra ley adjetiva sigue hablando, por ejemplo, de notificación por fax. Yo me acuerdo, yo llevo 25 años trabajando en el tribunal y fui, uno de los tantos puestos que he tenido, fui secretario general de acuerdos. Y pues justo, no sé, eso fue hace 10 años. Y sí, más o menos 10. Y cuando estaba a cargo de la Secretaría General de Acuerdos, un día alguien llega y me dice, oiga, tenemos un problema. ¿Cuál? Se descompuso el fax. Ok, pues compren otro. Me dice, es que ya no vende fax. ¿No? O sea, y se encuentra regulado la notificación por fax como algo que era muy moderno en 1996, pero que hoy día no viene ni al caso. ¿De acuerdo? Bueno, este juicio que en corto lo llamamos JDC por sus siglas, o lo llamamos juicio de la ciudadanía. Voy a tratar de hacer un recorrido completo a través del JDC. Fíjense, esta es la temática que vamos a tratar hoy. Uno, primero, ¿cuáles son los derechos protegidos? Nos debe quedar claro, aunque se llama juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, repito, nombre largo, resulta, vamos a verlo en un momento, que no solamente están protegidos los derechos digamos, político-electorales. Ahora, dos, porque alguien me diría, oiga, esta reflexión para mí es muy importante. ¿Por qué no se protegen por vía del juicio de amparo? Porque cada vez que hay una reforma electoral, de verdad, cada vez que hay una reforma electoral, siempre salen con, oigan, si los jueces de distrito y los magistrados de colegiados son los que conocen de los derechos político-electorales, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poco de la razón histórica por la cual el amparo no procede en materia político-electoral. La tercera, justo vamos a hablar un poquito de esta vía, pero ¿qué es lo más importante? Sus efectos, de verdad créanmelo, se los voy a demostrar, que son muy robustos. Me da un poco de pena decirlo, pero mucho más robustos y eficaces que los del amparo. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a ver su amplio, muy amplio objeto de tutela en materia político-electoral. Hoy día este medio de impugnación es el medio de impugnación más importante en la materia, antes que nada, por número de asuntos. Es decir, este es el medio de impugnación que más se utiliza ante los tribunales. Ahora, voy a terminar con una breve conclusión respecto de algunas ideas que yo tengo que pueden servir para reformar el sistema adjetivo. Claro, van a ser 2 o 3, tengo muchas más, por supuesto. Se pueden imaginar que después de 25 años de aplicar un sistema de medios de impugnación en materia electoral, pues claro que tengo bastantes críticas a un sistema anticuado, ¿no? Pero nos vamos a decirlo, guardemos eso para el final. Yo creo que lo divertido es que me hagan muchas preguntas, ¿va? Porque ahí es donde yo les puedo aportar, ¿no? O sea, háganme preguntas de todo, ¿de acuerdo? Y justo tratamos de irlas resolviendo. A ver, vamos a ver, ¿para dónde tengo que apuntar para que esto avance? Ahí está, bien. A ver, históricamente se ha dicho justo, si ustedes leen la ley adjetiva, es decir, la ley general, otro nombre largo, ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Es que, a ver, con esos nombres, bueno, si ustedes leen la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se van a dar cuenta que la ley establece que son unos poquitos derechos los protegidos a través del JDC. Votar, ser votado, asociarse, afiliarse a los partidos, ¿no? Participar políticamente. Claro, si ustedes se circunscriben al marco legal, pues van a decir, pareciera que estoy en un medio de impugnación que sirve
para muy poquitas cosas, ¿no? Por ejemplo, para una credencial para votar. Por ejemplo, si no me registran como candidato, por ejemplo, ¿no? Para cuestiones muy concretas, si me dieron o no mi registro como partido político, ¿de acuerdo? Claro. Pero ojo, fíjense cómo la jurisprudencia ha ido ampliando no solamente a los, vamos a decirlo, a los derechos político-electorales en sentido estricto, sino también a los que se les encuentran vinculados. Y es que esto es lo que hace toda la diferencia del mundo. Voy a decir, chavos y chavas, no se sienten, es que tengo mucho tiempo de dar clases y como le hablo normalmente, ¿no? O sea, además es en full, ¿no? Entonces, si se me salen chavos y chavas, no lo dije por otra cosa, sino porque así le hablo a mis alumnos. Miren, fíjense lo que ahí les estoy poniendo. Los derechos, todos los derechos humanos, no nada más los derechos político-electorales, que se encuentren vinculados o necesarios para su eficacia. Eso es lo que dice la jurisprudencia del tribunal. Esta vía de impugnación sirve para tutelar no solo los derechos específicos de la lista que se encuentran, si recuerdo bien, en el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sino también para tutelar todos los derechos vinculados o necesarios para proteger la eficacia de estos. Y esto implica, fíjense nada más, es que no es pequeña cosa. Esto, otra vez, es enunciativo, son solo ejemplos. Libertad de expresión en materia política. Libertad de prensa en materia política. Protección de datos personales. Esto es súper común. El uso de padrones electorales por parte de partidos sin la autorización de los ciudadanos. Es súper común. Difusión de ideas, derecho de petición, derecho de reunión, igualdad. Sobre todo igualdad, últimamente, ese es el gran tema del derecho electoral. El derecho electoral moderno justo trata de poner el piso parejo en torno a los grupos en situación de desventaja. Y, por supuesto, la no discriminación. El libre desarrollo de la personalidad. Y, por supuesto, ahora tiene un fin más, que es la reparación integral del derecho político electoral o el derecho humano que le resulta anexo. Es decir, se están dando cuenta que esto es una vía de control de constitucionalidad muy amplia. Es prácticamente un juicio de derechos humanos en materia política. Ya no es, quizá en 1996 se dimensionaba como un juicio para obtener tu credencial, como un juicio para impugnar si te negaban el registro. Pero hoy día el JDC tiene muchísimo alcance. Y ahorita los vamos a ver. Vamos a ver algunos casos. Y se van a dar ustedes cuenta, de verdad, esta es una vía de control súper robusta. Miren, ahora, claro, alguien me diría, oiga, ¿y qué bonitos inventaron ustedes eso de que tantos derechos humanos son controlados por vía del JDC, ¿no? Bueno, a ver, recuerden ustedes que hoy día una función judicial moderna no puede estar acotada exclusivamente a la legalidad, y mucho menos solamente una constitucionalidad formal. A ver, los jueces, por lo menos como yo lo veo, no son la boca de la ley, ¿de acuerdo? Eso sería una visión de un juez pequeño, de un juez que lo único que quiere hacer es cobrar su quincena. Yo les digo a mis secretarios, los jueces debemos estar no para resolver exclusivamente los agravios de la demanda, no exclusivamente para leer el expediente, para resolver el problema. Y eso significa que tenemos que acudir a todo el sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad en la materia. Y así resultan obligatorios a la materia electoral, no solamente, recuerden, es que esto es importante, yo como lo veo es, todo, como dice Ferrer MacGregor, todos los jueces hoy son jueces interamericanos. Bueno, eso significa que también los jueces tienen que ser fundamentalmente aquellos que protejan los derechos humanos y que se noten sus sentencias, porque de otra manera, bien. Entonces, recuerden, por supuesto que al decir que no solamente se protegen los derechos legalmente establecidos, sino también todo el cúmulo de derechos que sean necesarios para que estos sean eficaces, significa que tenemos que acudir a un marco referencial americano, a un verdadero
bloque de constitucionalidad que no solamente se encuentra integrado por la Constitución. Yo soy profe de constitucional y yo les digo a mis alumnos, a ver, nos debe quedar claro, la Constitución no solo es un librito. La Constitución fundamentalmente es un sistema, ¿de acuerdo? Es un sistema, digamos, donde es la cúspide, pero es un sistema. Eso significa que tenemos que acudir a múltiples textos referenciales, como son, por supuesto, la Constitución, los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia interamericana, el jus cogens internacional, solamente por decir algunos. Y eso es justo la base que se aplica en el JDC, ya no es solo la ley. Ahora, viene la gran duda. Oiga, ¿y por qué ya neta del planeta nos está diciendo que esto es tan, ¿cómo vamos a decirlo?, tan amplio? Pareciera que esto es como una especie de amparo. ¿A poco no? Entonces me dirían, ¿no sería más fácil que lo conocieran los jueces de amparo? Pues ahora que está de moda esto de los multiversos, ¿no? Los que sean más jóvenes a lo mejor lo ven, ¿no? Eso de que Flash viaja a 7 multiversos, ¿no? O a 10 multiversos, ¿no? A ver, pues a lo mejor en otro multiverso puede ser que sí, ¿no? Pero en este que estamos viviendo, no. A ver, les voy a decir por qué. A ver, uno, las razones son históricas. En el siglo XIX, recuerden ustedes, en 1847 a nivel federal se crea el juicio de amparo, que es retomado en 1857 por la Constitución Federal, nuevamente. Pero bueno, y se empiezan a generar los primeros amparos. Uno, sobre todo el primero, antes de la existencia de la propia ley de amparo. Eso demuestra cómo cuando pones a los jueces a hacer su chamba y los jueces se la toman en serio, lo importante al final del día no es el marco legal, sino el marco normativo, digamos, constitucional, ¿de acuerdo? La protección del derecho humano. Pero bueno, fíjense ustedes cómo aquí tenemos un punto de referencia que a partir del siglo XIX se cerró el amparo para conocer los temas electorales. Se los cuento rapidito, porque podría solo darles la conferencia de esto, y no quiero perder el tiempo, digamos, tanto en historia, porque necesito que se vayan ustedes con una visión moderna del JDC, ¿de acuerdo? A ver, justamente hubo un famosísimo amparo que se llamó Amparo Morelos, ¿de acuerdo? En que se impugnaba por parte de 5 hacendados españoles la ley de hacienda municipal del estado de Morelos. Y el tema de la impugnación fue histórico, porque lo que estaban diciendo era que en el estado de Morelos esa ley de amparo no era constitucional. ¿Por qué? Porque carecía de algunos elementos formales. ¿Cuáles? A ver, en ese momento, aunque ustedes no lo crean, la legislatura de Morelos tenía 10 diputados. Y ese día habían faltado 4, es decir, tenemos 6. Bueno, este de aquí, ¿de acuerdo?, resulta que no había renunciado a su cargo de jefe político en el distrito donde fue electo. Entonces decían, ¿damos este voto? No hay quórum, ¿de acuerdo? Entonces decía, primer punto. Y segundo punto, el gobernador, que fue el primer gobernador de Morelos, por cierto, se había reelecto, existiendo vicios en el proceso de elección. Les digo, podría contarles más la historia, pero me quedo con esto. Había vicios en el proceso de elección. Bueno, se presenta la demanda de amparo. El juez de distrito desecha. Llega ante la Suprema Corte de la revisión. En esa época todas las revisiones eran ante la Suprema Corte. Y justamente en esa corte presidida por Iglesias, por José María Iglesias, pues resulta que concede el amparo. ¡Wow! Muy histórico. Todo el mundo se quedó. ¿Cómo que concedió el amparo? ¿Y dónde dice que la Corte pueda controlar derechos de ese estilo? Y esto tenía varias implicaciones. A ver, ¿por qué concede el amparo? Lo concede con base en el artículo 14 y 16 de la Constitución, ¿de acuerdo? Donde dice que nadie se puede ser molestado, privado, etcétera, sino por orden de autoridad competente. Y entonces dicen, debe entenderse que autoridad competente es también aquella que ha sido adecuadamente designada o electa, ¿de acuerdo? Entonces dice, si no es autoridad competente, no puede ser
digamos, ordenadora de actos que puedan generar perjuicio a los particulares, ¿no? Y fundamentalmente, este es un argumento que me llama mucho la atención y de verdad que creo que es un muy buen argumento, pero dice, porque no podría, recuerden, en esa época la vía de control de los derechos políticos electorales eran los colegios electorales de cada una de las cámaras. Entonces decía, ¿qué pasaría si un colegio electoral de una Cámara de Diputados, por ejemplo de Morelos, tuviera bien designar a un niño o a un extranjero como gobernador del estado de Morelos? ¿No? ¿Podría ser definitivo ese acto? Y entonces lo que decían es, no, no puede ser, tiene que tener algún control. Y entonces decían, tiene que ser el amparo. ¿Cuál era el defecto de la solución del amparo Morelos? Por el principio de relatividad de las sentencias del amparo, pues no era un amparo con efectos generales, es decir, no se desconocía ni a este diputado, ni al gobernador del estado, se les desconocía como diputados o gobernador, no, solamente era respecto del acto de autoridad impugnado. Entonces, todas las personas tendrían en su caso que impugnar y probablemente ganar estos amparos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es un poco un tema. Bueno, a los pocos años llegó Vallarta, nació el de Vallarta a la corte y cambió completamente la perspectiva en torno a esta cuestión. Fíjense, aquí se los pongo. Creó la llamada tesis Vallarta sobre competencia de origen. Y Vallarta, que no estaba de acuerdo con Iglesias en muchas cosas, y esta era una de esas, dijo, a ver, no hay que hacerse bolas, ¿eh? A ver, ahí dice en la Constitución autoridad competente. Y no es lo mismo autoridad competente que autoridad legítima. Y la autoridad legítima pues, tendrá derechos de elección. Pero aquí lo que dice la Constitución es que la puede poner contra autoridad competente. Dos, hay que distinguir tres tipos de derechos, nos dice Vallarta. Esta distinción en torno a los tres tipos de derechos sigue en la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿eh? Resulta aplicable todavía. Dice, derechos humanos se pueden proteger a través del amparo, derechos civiles, véase como los derechos que se tienen que entre particulares que se pueden hacer valer ante el Tribunal Superior de Justicia, y un tercer tipo de derechos político-electorales que se pueden hacer valer exclusivamente ante el colegio electoral de cada una de las cámaras. Son diferentes derechos y diferentes vías de protección. Cuando Vallarta establece esa tesis, ¿sí? ¿De qué años estamos hablando? 1875, algo así, ¿no? 77, ¿no? Bien. Cuando Vallarta establece este criterio, cambiaría la historia de los derechos políticos en México. Se cerraba el control de constitucionalidad de los derechos político-electorales en México. Es que esto es muy importante, de verdad. ¿Por qué? Porque lo lógico habría sido, claro, que el amparo fuera la vía de protección y de control de los derechos político-electorales. De hecho, ustedes ven otros países con un sistema parecido, tienen amparo electoral, ¿no? Por ejemplo, en España, que es el caso que mejor conozco, bueno, claro que hay amparo electoral. Claro, pero es que en España crearon el sistema actual de amparo al mismo tiempo que la democracia. Es decir, creció al mismo tiempo la democracia y el amparo electoral. ¿Sí? Sí, por favor. Por ejemplo, entonces, ¿por qué no hacemos una tercera sala de la Suprema Corte de la Nación? Voy a tratar de ser general, ¿no? Respecto a la temática. A ver, la primera es, bueno, durante 160 años el amparo no ha sido procedente en materia electoral. 160 años. Parto del principio que casi todos son abogados, ¿no? Me imagino. Bien. Cuando yo tuve grandes profesores de amparo, les soy muy sincero. Tuve dos. Tuve a don Juventino de Castro, tuve al presidente de la Corte, a don Arturo Saldívar. ¿Cuáles populares profesores de amparo? ¿No? A ver. Cuando uno tiene la materia de amparo, lo primero que dices, órale, va a ser lo más duro del mundo. ¿A poco no? O sea, te dicen, amparo es de esos que dices, ¿no? Okay. Y te enseñan la leyecita y es así.
¿A poco no? Y dices, pues no queda tan difícil. Y después te dicen, y la jurisprudencia de esta semana es esta, ¿no? Y uno dice, a ver, el amparo es sumamente complejo, ya lo sabemos, es una hiperespecialidad y sobre todo deviene de la aplicación práctica del sistema de medios específicamente del amparo. Ahora, aquí es lo que viene la pregunta. A ver, si alguien me pregunta si valdría la pena abrir el amparo a temas electorales, yo diría, ¿y si se llamaría amparo? Es decir, le podemos poner amparo, pero todas las reglas del amparo se las vamos a aplicar. Yo le podría llamar amparo, o sea, neta, sí, y eso no me gusta. Juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano contra amparo. O sea, está súper fácil, ¿no? O sea, ya hasta se te quita el aire, ¿no? A ver, ojo, pero ya nos damos cuenta que las reglas de amparo, los 170 años de historia, de tesis de jurisprudencia, de épocas de jurisprudencia, en realidad no van a ser aplicables. Simplemente, el tema de la suspensión del acto reclamado, o sea, es que nada de eso va a ser aplicable. Si fuera un amparo, se convertiría en un amparo, ¿no? Es decir, lo podemos llamar amparo, pero no va a ser amparo. ¿Por qué? Porque los 170 años de historia de tesis no van a aplicar. Ahora, por otro lado, la vieja discusión, que además es una vieja discusión, sobre un tema de la Corte, yo no sé si es buena idea, de verdad, vamos a decirlo así, hiperpolitizar a un órgano que tradicionalmente no ha estado hiperpolitizado, ¿no? No sé, eso es algo que se tiene que discutir y pensar. Es una solución posible, pero debe reflexionarse. En 1995, cuando se hizo la gran reforma electoral es de 1996, ¿no? Yo creo que hay dos reformas muy importantes en materia electoral, la del 77 y la de 1996. Bueno, pero cuando se establece la llamada Mesa de Barcelona en 1995, el anteproyecto que empezaron a discutir en la Mesa de Barcelona justamente llevaba a la creación de una sala de la Corte. No pasó. Por algo es. Creo que se tiene que reflexionar y recordar esa experiencia. ¿Qué fue lo que hizo? Afortunadamente muchos de los actores políticos de ese momento vivieron esa reforma electoral. Entonces es cosa de sentarse y preguntarles, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no lo hicieron? De hecho, en ese anteproyecto venían ministros electorales ante la Suprema Corte, una sala de la Corte que no formaba parte del Pleno, ¿no? En fin. Ahora, vamos a ir a las... Sí, por favor. Y el amparo procede contra actos de particulares específicas y circunstancias, ¿podría proceder contra eso? Sí, a ver, de hecho, procede contra algunas autoridades que no son, digamos, autoridades oficiales, como los partidos políticos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más del tema. Bien. Ahora, como les decía, pues ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es una ley de amparo que claramente deja mucha claridad de que efectivamente no procede el amparo en materia electoral. No procede el amparo respecto de ninguno de los actos electorales, ¿de acuerdo? Y por lo mismo, pues no hay una tradición jurídica al respecto en México. Ahora, y hablara yo más de historia, pero yo no puedo perder más el tiempo en historia porque tenemos que seguir adelante, ¿de acuerdo? Si hablara yo más de historia, les contaría un poco del antecedente de 1977, justamente cuando existía un proceso que tampoco sirvió mucho, un juicio ante la Suprema Corte, ¿de acuerdo? Pero tampoco fue muy buena esa experiencia, según nos dicen los de la época. Ahora, vamos a... Ahora. Bien, entonces, ¿cuál es la vía de protección de los derechos político-electorales en México? Pues resulta que es el JDC, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden ustedes, le podemos llamar JDC, Juicio de la Ciudadanía, o el nombre largo. Ahora, ¿quién conoce el JDC, el Tribunal, otro nombre largo? En 1996 les gustaban los nombres largos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi hija tenía 2, 3 años
y quizá no podía decir abuela, pero decía Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De verdad, o sea, a mí me dejaba impactada. Mi papá trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, no ha de ser tan difícil, pero bueno, a ver, fíjense, tanto las salas regionales como la sala superior conocen del JDC. Ahora, a ver, aquí voy a hacer primero una noción general para después entrar específicamente a lo que protege el JDC. A ver, vamos a ponerlo así. Ha ido evolucionando el JDC históricamente. En 1996, un juicio que estrictamente se ceñía a las condiciones de legalidad para el caso concreto exclusivamente. Después, esa misma integración de la sala superior creó un JDC, dije creó, porque lo crearon, es decir, no existía en la ley, no existía en la Constitución, y de repente dijeron, ¿cómo que los actos de los partidos políticos no tienen una vía de protección? Y entonces dijeron, voy a hacer una interpretación amplia, diríamos hoy progresiva y pro persone, y voy a ampliar la posibilidad de que el JDC sea, digamos, competencia también los actos de los partidos políticos. ¡Wow! Y con eso cambiaron la historia del derecho electoral. Y también definieron justo lo que platicábamos hace un momento. En ese caso, además, la autoridad responsable ya no nada más era autoridad, ¿no? Ya no nada más era un instituto electoral, ya no nada más era un congreso, no, ahora era también los partidos políticos. Hoy día la mayoría de los asuntos de JDC tienen que ver con partidos, Ahorita platicamos un poco más. Bueno, me parece que también esa primera integración le dio forma, poquito primero con el tema de indígenas, al tema del JDC. Es decir, de repente empezaron a utilizar el JDC para la protección de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, lo que antes se llamaba usos y costumbres. Y al empezar a hacer eso, vamos a decirlo, le dieron el ejemplo. La segunda integración de la sala superior se metió muchísimo en los temas de género, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso fue súper interesante también. Y después, a partir de ahí, con el ejemplo de las anteriores integraciones, pues le entramos no nada más a indígenas, a géneros, sino a afrodescendientes, colectivo de la comunidad LGBT, más migrantes, presos, ahorita vamos a platicar. Es decir, tutela de derechos colectivos. Ojo, tutela de derechos colectivos. Un juicio que fue dimensionado exclusivamente para derechos individuales. Y, por supuesto, los últimos años, siguiendo la jurisprudencia, no es que hayamos inventado el hilo negro, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de la Suprema Corte, se ha creado el JDC no solamente para reparación individual, sino para reparación integral del derecho político electoral y de los derechos humanos violados, lo cual ha significado muchas cosas. Ahorita platicamos y les voy a poner ejemplo. Y el caso último, que seguro lo traen, que es del derecho parlamentario. ¿De acuerdo? Vamos a platicar de eso. Bueno, a ver. Entonces, fíjense ustedes cómo ha ido evolucionando el JDC. Ha ido evolucionando, ha cambiado de ser exclusivamente un juicio respecto de, vamos a decirlo, derechos individuales, donde me parece la primera integración de la sala estaba muy metida a los temas de tutela judicial efectiva. Yo considero que era una integración garantista. Es decir, de acuerdo a la filosofía constitucional moderna, estoy convencido, y es algo que tenemos que escuchar, pero bueno, he leído un par de libros del entonces magistrado Orozco Enríquez, donde asegura que su filosofía era de tipo garantista. Recuerden ustedes, la base del garantismo empieza en derecho penal, Luigi Ferraioli, y la idea es llevarlo a otras vías de protección del derecho. Era una integración que estaba muy, muy pendiente de los temas procesales. Y como decían los romanos, no hay derecho sin acción. Entonces, para ellos era muy importante justamente garantizar el derecho por vía de la garantía de la acción.
¿De acuerdo? Bueno, eso es más o menos, ahorita y en simple, el garantismo. A ver, después, ellos mismos nos dan el paso de, pero espérense, sí, mucho derecho individual, pero ojo, también control de constitucionalidad y convencionalidad. Y hacen algo que a mí me pareció genial. Yo era un chavito, bueno, ya estoy en una edad en la que a los 30 años a alguien le parece a un chavito. ¿De acuerdo? Entonces, yo era un chavito cuando la Sala Superior establece un criterio histórico que dice, aunque la Constitución no dice que podemos hacer inaplicación, ojo, porque fue así. La Constitución no decía que podían hacer inaplicación, nosotros pensamos que la podemos hacer y la vamos a hacer, entonces pues ahí se ve, ¿no? Bueno, para sorpresa de todos nosotros, porque, a ver, los que pensamos que efectivamente la Constitución no nada más es un librito, sino fundamentalmente un sistema que además se ve adecuado por las sentencias de los tribunales, quiero decir, me parecía muy evidente que se tenía que hacer control constitucional de todos los actos y resoluciones en materia electoral. Bueno, para sorpresa mía, al menos, la Suprema Corte de la época nos quitó esa facultad. Ya en una contradicción de criterios, la Suprema Corte dijo, ese tribunal se está inventando que pueden aplicar leyes en caso concreto. ¡Órale! Entonces, con eso, estaban creando, de verdad, un agujero negro de control de constitucionalidad. ¿Se dan cuenta? Era gravísimo. Era tanto como decir, la Constitución es imperfecta. Yo lo que les digo a mis alumnos es, a ver, con respeto, los legisladores como humanos pueden equivocarse, pero los jueces, en el caso concreto no. Es decir, repito, la Constitución es un sistema. Y eso implica que el juez analice el sistema, resuelva de acuerdo al sistema, y si el sistema es defectuoso, lo corrija. Eso es lo que hace un juez constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Lo increíble fue que esa Suprema Corte nos quitó esa facultad. En el año 2007 se regresó el control de constitucionalidad en materia electoral justo para que el tribunal pueda inaplicar normas. ¿De acuerdo? Y justo esto se vio todavía reforzado en 2011. Entonces tuvo que haber una reforma constitucional, fíjense, para corregir la jurisprudencia de la Suprema Corte. De verdad eso fue súper triste, súper triste. Bueno, y a partir, me parece, de que se consolida el tribunal en el año 2007 como órgano de control constitucional, me parece justo que ha sido ahora una filosofía principalista, es decir, que busca garantizar los principios constitucionales más allá de los defectos legales, los que ha conseguido ir creando una jurisprudencia que me parece a mí de avanzada. Ahora, vamos a seguir. Miren, bueno, y esto significa que la jurisprudencia del JDC, pues en los temas clásicos, de verdad, es antigua. Bueno, antigua para temas electorales, alrededor de los años finales de los años 90 y principios de los 2000. Y así tenemos, ¿de acuerdo? El derecho clásico individual. Tenemos, por ejemplo, protección del derecho a votar y flexibilización de requisitos. Bueno, fíjense ustedes cómo la jurisprudencia dice, no, pues en caso de robo de la credencial para votar, no, se puede responder la credencial para votar inclusive cuando se haya cerrado el plazo que marca la ley, ¿no? O sea, la credencial para votar no nada más tiene el sentido de ejercicio del derecho al voto, sino también fórmula de identificación, porque en México, no sé si bien o mal, pero así es, y además hay que leer los transitorios de la reforma de 1996 porque lo dicen con mucha claridad. Mientras no se expida la cédula de identificación ciudadana, la credencial para votar hará las veces de identificación ciudadana. En otros países tienen su identificación ciudadana, su documento de identidad, y con eso se identifican y con eso votan, ¿no? Pero en México, la reforma del 96 puso en los transitorios lo que les acabo de decir, es decir, si deseaba sacara la cédula de identificación ciudadana, pero eso no cuajaba, ¿no? Pero decía, y mientras no se saca, la credencial para votar es la cédula ciudadana, ¿de acuerdo? Bueno, justo en todos los temas de asociación
como del derecho de asociación, pues también tenemos bastante jurisprudencia. Aquí pongo nada más un ejemplo. He tenido la suerte, lo digo con mucha sinceridad, yo soy un privilegiado, así como todos ustedes, que son privilegiados de ser testigos de la historia. Estoy seguro que lo disfrutan, porque yo, de verdad, yo adoro la oportunidad que la vida me ha dado de poder ver la historia de México, pues ser testigo de ella, ¿no? Es decir, desde hace 25 años yo he visto todos los registros de todos los partidos, ¿no? Los he visto, los he analizado, he visto los expedientes, he leído las sentencias, ¿no? De todos los partidos, chicos, nuevos, ¿no? Pierden el registro, ¿no? Y todo eso es jurisprudencia del tribunal. Lo mismo en torno a derecho a la afiliación, pero no quiero entrar demasiado, lo que quiero es que sepan que hay bastante jurisprudencia. Lo que podemos hacer es, si tienen dudas, les voy a dejar un mail para que me escriban, ¿va? Y si dense una vuelta en la juris del tribunal, van a venir, este diplomado va a tener, de verdad, que la idea que tenemos es un poco dejar una buena enseñanza. Entonces, van a venir casi todos los magistrados electorales federales y algunos de los mejores profesores de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, sí, lo que quiero decir es, la idea es justo tratar de dejar lo más que podamos enseñanza en torno al derecho procesal electoral. No es que necesitemos una nueva ley, que sí la necesitamos, ¿no? Pero en una de esas le traemos algún método, pues claro, desde 1996 ahorita les platico eso, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, lo que les decía, en 2003 se amplía el derecho de se amplía el derecho de afiliación para las militancias, ¿no? Y justo se amplía, antes que la Constitución y antes que la ley lo estableciera, se crea la justicia intrapartidista, aunque claro, siempre respetando el principio de autoorganización y de autodeterminación. Bueno, ahora, todo el sistema en torno a grupos vulnerables, todo es jurisprudencia. Por ejemplo, me parece que los derechos, la idea de derechos políticos que existía en 1996 es muy diferente a la que hoy día. Los derechos políticos electorales también son de clase. Por supuesto, hay derechos individuales, pero por supuesto que también hay derechos colectivos. Voy a decir una frase de Marx que me parece interesante. Él decía que el principio de igualdad frente a la ley era tan cierto como la fábula del lobo y del cordero. No puede haber igualdad ante la ley cuando existe tal diferencia, por ejemplo, entre grupos que se encuentran muy fregados, vamos a decirlo, frente al principio de igualdad, donde hay otros que tienen muchas condiciones para poder ser fuertes. Entonces, este punto es importante. Me parece que también un juez moderno debe partir del principio de que lo que debe buscar es, más allá del principio formal de igualdad, conseguir la igualdad sustantiva. Ahorita les platico de esto. Hace unos días, poquito, establecimos una sentencia en la que creamos, para el año que viene, la calidad sustantiva y tema de género. Ahorita platicamos eso. Bueno, miren, aquí les pongo, pero que voy a aprender eso. A ver, fíjense cómo aquí les pongo algunos de los casos más evidentes en tema de justicia de los pueblos y comunidades, sobre todo de Oaxaca. En materia electoral, los nombres de las comunidades de Oaxaca significa también la historia vamos a decirlo así, de los derechos de los pueblos y comunidades. Yo, y en mi caso, historia de mi vida. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo perfecto del caso de Tlacolulita. Va a venir ahora es ex magistrado, pero va a venir el secretario del caso de Tlacolulita a darles clase, ¿de acuerdo? Y cómo en 1999 se estableció por primera vez en la historia, y antes de la reforma que tuvo el artículo 2 de la Constitución, que las elecciones por sistemas normativos internos eran válidas. ¿Usted quiere preguntar algo? ¿Sí? Quisiera saber, hablando de ¿hasta qué margen se va a ampliar el derecho a todavía desconozco a los indígenas, los mexicanos, en el caso
ahí con los últimos años me dio esa idea porque también han salido muchos personajes que ellos por indígenas, Morelos, otra persona ya en Sinaloa va a saber qué pasó. Un documento que se dio decía que es indígena, pero yo tampoco sé qué tipo de pruebas se hacen, ¿no? Porque aquí en senadores y son indígenas, han pasado horas hablando en un papel perfecto. No sé si eso es alguna manera de hacer una prueba. No, claro, no creo que realmente tratando una lengua complicada, pero me gustaría que me explicara hasta qué margen se va a dar. Sí, a ver, mire, fíjese lo que dije. El principio de igualdad ante la ley, como se imaginó en la Revolución Francesa, exclusivamente es un principio formal. Todos somos iguales ante la ley. Me parece que los jueces constitucionales modernos tienen que hacer efectivo el principio de igualdad. Punto. ¿Cuándo? Cuando haya igualdad. A ver, todas las acciones afirmativas que se han buscado, lo que buscan es poner, digamos así, piso parejo en el ejercicio de derechos. Ahora, los temas de indígenas particularmente, va a haber una clase de indígenas, pero les voy a decir, la fórmula de identificación de una persona como indígena en términos de, por ejemplo, del convenio 169 de la OIT, es la autoadscripción. Es decir, no necesariamente es que hable una lengua. Puede haber gringos o europeos que hablen náhuatl, pero eso no los hace indígenas. Tampoco necesariamente tener genética originaria. A ver, yo soy un mestizo mexicano, pero creo que no puedo llamarme indígena. Lo siguiente, lo cual no me hace, o sea, solamente da una circunstancia. Tercero, el principio de autoadscripción basado, yo pensaría, en la cosmovisión de esta persona en relación con un pueblo o comunidad. Es decir, en sentirse identificado como parte de un grupo originario, que es más o menos el sentido del convenio 169 de la OIT. Ahora, fíjense, yo diría, cuando hablo del tema de indígenas en derecho electoral, siempre digo, hay que distinguir dos cosas. El derecho de los pueblos y comunidades respecto digamos, el derecho de pueblos y comunidades dentro de su cosmovisión y dentro de su sistema normativo interno, y por el otro lado, vamos a decirlo, la manera en que se han ido creando fórmulas en el derecho occidental, por decirlo de alguna manera, o en el derecho de partidos, se han ido creando acciones afirmativas para alcanzar que lleguen personas de los pueblos y comunidades, particularmente a posiciones dentro del sistema de partidos. A ver, estos casos son sistemas normativos internos, es decir, es derecho de los pueblos y comunidades. Y es cómo se fue abriendo el derecho electoral a los derechos de los pueblos y comunidades. Y cómo la Constitución, digamos así, entró a los pueblos y comunidades. Porque antes de esto, resultaba que las mujeres no votaban. No, por supuesto no podían ser votadas. Poco a poco y a ras de sentencia ha ido mejorando las cosas. No estoy diciendo que ya sean perfectas, no, estoy diciendo que si comparamos respecto del año 2000, probablemente hay avances sustanciales. El tema de género me reservo dentro de un momento. Mire, el tema de paridad, sé que es un tema complicado, ¿no? Y complejo. Dentro de un sistema racional, dentro de un sistema de reglas claras, también los jueces tienen que buscar que haya una paridad real, porque además es el principio que está en la Constitución. La Constitución no dice casi paridad, un cuarto de paridad, un tercio de paridad, paridad. Y yo como lo entiendo es paridad real, y diría yo paridad ya. ¿Por qué? Porque es indispensable, repito, dentro de un sistema de reglas, porque tampoco podemos decir, bueno, ahorita, a ver, tenemos que ir dándole sistema racional. Pero han sido los tribunales electorales de México, fundamentalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como diría mi hija, que en ese momento era muy chiquita, ¿de acuerdo? Han sido los tribunales electorales los que han ido impulsando la agenda de género en este país. Hoy día hay 250 diputadas, fundamentalmente por sentencias del tribunal. Hoy día están aumentando el número de gobernadoras por sentencias del tribunal, es así de claro. ¿Y dónde debe parar? Cuando exista la igualdad sustantiva.
Eso es lo que yo creo, sinceramente. Y antes de eso, seguimos debiendo como sociedad a estos grupos en situación de desventaja. Y lo demás sería mentir. Y repito, el principio de igualdad ante la ley no puede ser exclusivamente formal. En eso tenía la razón Marx. Es tan cierto el principio de igualdad como la fábula del lobo y el cordero, ¿no? Ah, sí, el lobo y el cordero son iguales ante la ley, se llevan muy bien, son amigos. No, a ver, el lobo se va a comer el cordero, no tengas duda, ¿no? Bueno, en fin. Vean ustedes entonces, voy a tratar de ser más rápido, pero a ver, no sé cómo voy de tiempo, no quiero... Ok, va, voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿va? Bueno, los casos de verdad han sido históricos en temas indígenas, y van a tener una clase de temas indígenas, ¿de acuerdo? En el caso de Tanetse, por ejemplo, donde se determinó que podía haber suplencia absoluta de la queja, ahí este pueblo y comunidad presentó una hojita que solo decía, no ha habido elecciones en este pueblo, ¿no? Bueno, en el caso de Cherán es súper interesante ese caso, porque era un pueblo de Michoacán, donde específicamente ese pueblo tenía sus elecciones por partidos políticos, y de repente llegaron y dijeron, yo ya no quiero, a pesar de que no está ni en la Constitución de Michoacán, ni está en la ley de Michoacán, yo ya no quiero tener elecciones por sistema de partidos, quiero un principio del sistema normativo interno. El caso de Tequitlatos, que fue súper interesante por la dimensión que tuvo, porque se trataba donde la propia comunidad, a través de una institución muy particular de este pueblo, si recuerdas a Juan Río Colorado, si recuerdo bien, pero bueno, en este pueblo lo que hacían era justamente, tenían esta institución de Tequitlatos, donde la propia comunidad seleccionaba a los que podían ser candidatos, de acuerdo al prestigio que tenían en la comunidad, y se le dio vigencia a esto. Y bueno, el caso de un reglamento del sistema de Oaxaca, en fin, bueno. Los casos, por ejemplo, con personas con doble nacionalidad. Ya, neta, si vamos a reformar, esto hay que reformar. O sea, de verdad, es que no entiendo. No, de verdad no me va. O sea, sí entiendo el siglo XIX, Texas, Bosnia, sí. Pero ya, o sea, los mexicanos que están naturalizados son mexicanos. Los mexicanos que tienen dos nacionalidades son mexicanos. A ver, puede haber alguna cosa excepcional a lo que no puedan quizá acceder, quizá, no sé, la presidencia de la República, una gubernatura, quizá es algo que se tiene que discutir. Pero ¿por qué no pueden ser diputados, por ejemplo, no? Los mexicanos por naturalización. ¿Cuál es la racionalidad del concepto? ¿Por qué? En 1847 sí. En 1847 sí. Pero hoy día, la idea de incorporación de los mexicanos y sobre todo crear como estamentos de mexicanos me cuesta mucho trabajo. La Sala Superior ha creado una fuerte jurisprudencia en torno a tratar de hacer iguales a todos, es que hasta pena da a todos los mexicanos, porque aunque ustedes no lo crean, hoy día la ley electoral dice que si tienes doble nacionalidad no puedes integrar una mesa directiva de casilla. Perdón, ¿por qué? ¿No? O sea, bueno, dicen todavía más, tienes doble nacionalidad, no puedes integrar un doble. Perdón, ¿por qué? ¿No? Ok, y sobre todo, no va en sintonía con las reformas constitucionales. Bueno, esto ha sido declarado inconstitucional por la Sala Superior. Los temas de género ha sido muchísimo lo que se ha avanzado. De verdad, repito, y esta lucha no terminará hasta que en el ejercicio sustantivo del poder exista el concepto de paridad. Ahora, paridad de los ayuntamientos de manera horizontal. Eso fue un invento de la jurisprudencia electoral, vamos a decirlo así. El principio de paridad, que ni siquiera se encontraba en la Constitución, en ese momento lo extraen del sistema constitucional y terminan justamente estableciendo que es paridad horizontal, como ustedes seguramente lo saben, dentro de un Estado. En un Estado, la mitad de las presidencias municipales tienen que ser candidaturas de hombres y candidaturas de mujeres. A ver, no hay que hacerse bolas. Hoy día en este país hay 22% de presidentas municipales gracias a esa jurisprudencia. 22%. Tendría que ser 50%. Todavía mucho. ¿De acuerdo? Bien. Paridad en los congresos locales, paridad en las gubernaturas, ¿no? Donde esa famosa jurisprudencia, un 4, bueno, relevante, creo que ni siquiera es eso.
Esa sentencia donde en una noche establecimos que cada año se tiene que hacer una división para que el partido político, la mitad de sus candidatos sean hombres y la otra mitad de candidatas mujeres, ¿de acuerdo? Por lo menos, paridad en Cámara de Diputados, ¿no? Donde acabamos de establecer justo 250 diputados y 250 diputadas. Bueno, ahora, en temas de violencia de género, que me ha hecho súper importante lo que he hecho. A ver, la reforma del año 2020 estuvo inspirada en los principios de la jurisprudencia electoral. A partir de ahí han habido varios casos interesantes que me parece tienen que retomarse por el legislativo. Por ejemplo, en el tema, también van a tener una clase de género, ¿no? Pero ahorita, en el tema de medidas cautelares, ¿no? De autoridad incompetente. A ver, tuvimos un caso en el cual se presenta la petición de medidas cautelares ante el OPE, por ejemplo, se trataba, la competente era el Instituto Federal, el INE, ¿de acuerdo? Y entonces dijimos, a ver, cuando haya un tema de género urgente, a ver, aunque seas autoridad incompetente, necesita las medidas que sean indispensables para que cese la violencia de género y remite a la autoridad competente, ya con medidas cautelares tomadas. La creación del registro de personas sancionadas por violencia de género, que también se quedó en la jurisprudencia del tribunal. Y en la jurisprudencia del tribunal se ha revertido la carga de la prueba. Es decir, en los temas de género, le corresponde, en su caso al violentador, establecer con claridad que no fue partícipe de la violencia, que no la hizo de determinada manera y que ésta no incidió como lo dice la víctima, porque siempre es bastante más complicado para la víctima la prueba respectiva. También se ha determinado que el sujeto, vamos a decirlo, el victimario, no importa su sexo, puede ser hombre o mujer, siempre y cuando se den las condiciones de violencia de género. Y, por supuesto, el histórico caso de Iliatenco, ¿no? Donde por primera vez en la historia del derecho electoral se anuló una elección por violencia de género. ¿De acuerdo? Habría mucho que decir, muchísimo, pero no quiero... A ver, otra cosa más. A ver, si yo tuviera mis alumnos de la licenciatura, les diría, saquen una hoja, saquen una pluma y empecemos a escribir. Y les diría, escriban. Las personas en prisión preventiva son presuntamente inocentes. ¿Sí? Ok. Ahora, 200 veces. Las personas en prisión preventiva son presuntamente inocentes. ¿Por qué el texto literal de la ley, de la Constitución, pareciera que excluye del ejercicio de sus derechos ciudadanos? Son presuntamente inocentes. Ok. El principio de presunción de inocencia es relativo. ¿Y es relativo en relación con derechos políticos? La Sala Superior determinó en 2019, justo, un 4-3, una sentencia determinó que que las personas en prisión preventiva podían votar. Esto tiene dos cosas buenas, a mi juicio. La primera es el ejercicio de derechos ciudadanos y, por lo tanto, la reinserción social por parte de las personas en prisión preventiva. Es decir, tendrán ellos también que estar atentos a la sociedad y ver cómo van a votar. Segundo, y esa es la cuestión, hacer una lista de personas sujetas a prisión preventiva, porque me acuerdo cuando en su momento con algunos funcionarios del Ejecutivo, lo que nos decían era que el problema real era saber quiénes estaban en prisión preventiva y quiénes no. Y yo para mis dentros dije, qué genial, ¿no? Sin querer hicimos algo bueno para sacar una estadística adecuada y hacer un listado nominal de personas en prisión preventiva. Entonces, ¿quieres saber cuántos años llevan sin sentencia estas personas? Ya nada más vas a tener que apretar un botón. Y le ordenamos al INE que en 2024 establezca las condiciones para que las personas en prisión preventiva puedan votar. Ahora, una de las cosas que hago más notorio es la regla del principio de relatividad de las sentencias de amparo. ¿Aplica el amparo? No se expresa en temas electorales. Entonces, el JDC, por excepción, tiene efectos generales, ¿no? Así, sí, así lo han establecido las sentencias, no desde ahorita, sino desde siempre. Aquí se encuentran dos ejemplos. Uno,
el caso de doble nacionalidad e integración de casillas, donde el INE, con un solo caso, el INE dijo, como es inconstitucional y ya lo dijo la Sala Superior, paso y yo a sacar un reglamento que establece que los que tengan doble nacionalidad pueden integrar casillas. Y el caso de personas en prisión preventiva, donde con una sentencia la Sala Superior le ordenó al INE que establezca todo el mensaje para que en 2024 las personas en prisión preventiva puedan votar. Ahora, les digo, por aquí tengo muchos más casos, ¿no? De verdad, donde se le ha dado efectos generales a la sentencia. Ya me empiezan a creer que este es un sistema mucho más robusto que el de la PAD. Se dan cuenta. Primero, tiene verdaderas acciones de clase, protección de clases, búsqueda de igualdad sustantiva y no formal, efectos generales. Y aquí hay más casos. Podría ponerles los casos, pero bueno, si quieren, después los consultan. Inclusive pueden ustedes ver esa jurisprudencia electoral. Declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales, requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso. Perdón, esos son efectos generales. Ok, hace poco se amplió la jurisdicción del JDC a derecho parlamentario. Esto se modificó, lo saben, seguramente siguieron el trato. A ver, ¿es razonable el control de los actos parlamentarios? Yo voté, él va a hacer a mi ponencia. Obvio que sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no se crea un espacio sin control de constitucionalidad, ¿no? Sí, muchas gracias, magistrado. Sobre ese tema, siendo muy obvio, pues bueno, me viene a la mente cómo se ha ido desarrollando en el aspecto parlamentario. Por ejemplo, recuerdo el caso de Democracia, donde ya en 2012 sale con un criterio, esta cuestión ya no es el interés jurídico, sino el interés legítimo, ¿no? Para que pudieran impugnar determinados actos de omisión, por ejemplo, la integración del Consejo General. Después hubo otro caso de la Nadia Quiñones, del PRI, donde era un solo consejero. Pero bueno, entiendo yo que a partir de la reforma en materia de derechos humanos, pues también se maximizan los derechos políticos electorales. Aquí lo que menciono, me llama la atención, que luego, para comentar ese último caso, de que al diputado, senador, incluso el senador que no había un magistrado, se le dice, bueno, pues es que por una parte la extensión del derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, y por otra parte, pues la representación que ostenta. O sea, me llama la atención eso como si el diputado fuera titular de intereses fictivos o difusos como son los partidos políticos que son integrantes. Pues bueno, ahora en este último caso, en donde son diputados del Movimiento Ciudadano y los senadores del grupo plural, en los efectos de la sentencia, pues no sé, que hay varios, y entiendo que hay un voto particular, en uno de los efectos se ordena, por ejemplo, al Senado de la República, en su reglamento interno, emitir reglas para la representación efectiva. Y pues bueno, a quienes impugnaron se les tutela su derecho, pero como no a ellos, sino a futuro. Se dice, bueno, en la próxima integración de la Comisión Permanente, pues por un lado mi pregunta va dirigida si de alguna manera se podría estar considerando a los legisladores como titulares de intereses colectivos. Por otro lado, si se habla de una parte es la vertiente de poder ejercer el cargo, la otra parte es la vertiente de que eres representante. No se le está considerando ahí como una autoridad, y a una autoridad se le están tutelando derechos políticos electorales. Finalmente, ya de un magistrado, como consecuencia de este caso, se hace una reforma, se adiciona un inciso H al artículo 10 de la ley general del sistema de leyes de Minnesota, ¿no? Y queda una redacción de casos en que no se puede interponer en juicio,
Ahora, cualquier acto del Congreso, reunión del mercado, de comisión permanente, involucre su organización funcional, como esto, como que luego lo hace muy general y luego dice con un ejemplo. Ahí, ¿cuál sería su opinión de la redacción que muchas gracias? No, al contrario, la pregunta es súper interesante y me deja muchas inquietudes. No puedo hablar mucho de la redacción actual porque seguro en algún momento alguien va a impugnar otro acto parlamentario y vamos a tener que analizar la redacción y ver cómo opera en relación a la jurisprudencia, porque ya es jurisprudencia, ¿no? Entonces voy a omitir cualquier relación a la reforma. Lamentablemente me encantaría, porque además traigo ideas muy, ¿cómo decirlo?, muy inquietas, ¿no? Pero no puedo. Ahora, lo que sí puedo decirles es el caso. A ver, ese caso me parecía que era una oportunidad de oro, porque era casi de laboratorio, porque me han preguntado, ¿por qué ese caso fue el punto en el cual el tribunal evoluciona su jurisprudencia de nunca meterse a control? Primero, porque había una evidente falta de control constitucional de los actos parlamentarios. Es decir, el amparo, recuerden ustedes, hace que no sea procedente el amparo en estos temas. Y por el otro lado, la vía electoral siempre será más apta que el amparo, ¿no? Es decir, un amparo bien litigado, pues en una de esas 3 meses, ¿no? Puede ser súper bien litigado, ¿no? Pero el promedio de resolución de los asuntos electorales, promedio, son 15 días, desde que se presente y hasta la resolución. Claro, hay unos que se tardan 2 meses, los menos, y la gran mayoría que salen antes, ¿no? Es así. Es decir, es una vía eficaz de protección y de restitución de derechos político-electorales. Es decir, primero, sí había una necesidad del sistema. Y segundo, ese caso era súper interesante porque fue el primero que se refería a comisión permanente. Yo lo que decía era, claro, porque es menos claro si se refiere, por ejemplo, a una acción del grupo parlamentario o esta persona no forme parte de esta comisión, ya me doy a entender. Eso sería mucho más difícil, pero siendo comisión permanente, tiene una naturaleza diferente. La comisión permanente no es cualquier comisión, no, es una comisión con efectos sustantivos, y así se razona en la sentencia. Efectos sustantivos, puede incluso nombrar al presidente de la República de manera interina, ¿no? Entonces es súper importante, es decir, no es cualquier comisión, no solo tiene efectos parlamentarios y puede surtir efectos sustantivos. Entonces, es decir, la posibilidad o no de acceder a esa comisión resultaba un tema de autoridad diferente al de otras comisiones y al de otros actos parlamentarios. Y me pareció que era prácticamente de laboratorio. En los 25 años que llevo en esta materia, nunca había habido un caso así. Y me parece que fue una oportunidad para establecer un criterio que perfeccione el sistema. El sistema de control constitucional, donde no existe protección alguna más allá de la propia Cámara o las cámaras, ahora poder hacer que hubiera protección constitucional, ¿no? Ahora, vamos a tener que analizar en su caso la reforma y si eso ya inhibió, en su caso interrumpió o no la jurisprudencia, y eso será. Pero ese caso a mí se me hacía, ya me di a entender, el caso era muy particular, súper interesante por lo mismo, y casi diría de laboratorio, ¿no? Porque estaba muy bien planteado en relación con el órgano emisor, ¿no? En su caso, ¿no? En fin. Sí, por favor. Pues bueno, la sentencia es una reflexión del tribunal de abandonar los criterios. Sí, evolucionar. Sí. No estoy muy enterado, pero creo que emitió un criterio. Sí, la jurisprudencia. Ajá. Obligatoria. ¿Qué pasa con eso? Creo que siguen vigentes los otros dos, o esa jurisprudencia. La idea es que curiosamente también la jurisprudencia yo creo que también se malentendió, no era, y le vamos a entrar a todos los actos parlamentarios del universo en las 7 generaciones del Parlamento. No, de verdad, queríamos resolver un problema, no hacerlo más grande. A ver, lo que ahí se pretendía era, hay 2 tipos de actos parlamentarios. Los actos parlamentarios políticos, esos, efectivamente eso no puede tener control. O sea, ¿quién es el presidente de esto? Entre ustedes se ponen de acuerdo y lo eligen, pues a ver, ¿yo qué voy a saber? ¿No? ¿Quién es el miembro de esta comisión legislativa? Pues también, es que, a ver, no estoy hablando de temas de políticos exclusivamente, pero si la pregunta es, ¿cumple o no los requisitos tal persona para ser o no presidente, por ejemplo?
Es que eligieron a alguien que no es senador, presidente de la Cámara, que me empezó a ver el control de constitucionalidad, ¿está de acuerdo? ¿No? A ver, ya me voy a entender, hay dos tipos de actos, los políticos que no pueden tener control racional, pero hay actos jurídicos que estrictamente tienen que apegarse a la Constitución y a la ley. Ya está. Y esa es justo la razón de que sacamos esa jurisprudencia para ese tipo de actos, que por cierto son la menor parte, ¿no? La gran mayoría de los actos son políticos y no tendrán, pero vamos a ver qué sucede ahora cuando vayan llegando, que no nada más tienen que ser casos del Congreso General, ¿no? Vamos a decirlo, pueden perfectamente llegar de congresos locales. Definiremos los alcances de la reforma, ¿no? También es verdad. Ahora, ojo, deberíamos estar muy contentos de que se haga control constitucional, porque la entrada de la Constitución y el respeto a derechos humanos por todos los órganos del Estado es una gran noticia, ¿no? Y repito, sin crear más problema, porque de verdad lo que queríamos era resolver un problema. Llegó el caso perfecto, creo yo, para definir, ¿no? Le digo, esa fue ponencia mía, entonces por eso estoy súper convencido de ello. Pero vamos a ver cómo se aterriza ya con la reforma, y ahí sí no puedo ni adelantar criterio ni ninguna reflexión, ¿va? Vamos a terminar ya con esto. Bueno, en el JDC hoy día ya no nada más es confirmar, revocar y modificar, que es lo que dice la ley. No, hombre, hemos hecho de todo en el JDC, todas las medidas de reparación que se puedan imaginar, ¿no? Por ejemplo, en un JDC creamos la lista de personas sancionadas por BPG, ¿no? En un JDC establecimos que no se podía reelegir un edil en Oaxaca justamente por haberle hecho bullying BPG a su síndica municipal, ¿no? Hicimos una interpretación constitucional, seguramente lo conocen, ¿no? Y hemos hecho reparación, por ejemplo, en regidoras que han dejado de pagar, que no las dejan entrar al cabildo, les hemos puesto seguridad, y después el presidente municipal no quiere cumplir, vamos con el gobernador, obligamos al gobernador, se mete el secretario de gobierno, a ver, es de verdad el JDC se ha convertido en el medio de protección y garantía total de los derechos de las personas. Bueno, a ver, voy a terminar ya. No, hay mucho que decir, pero les voy a decir algunas ideas. A ver, yo lo que quiero decir, antes que otra cosa, debe entenderse que la nueva dimensión del derecho electoral no es individual, no es que no me dieron mi constancia y no gané. No es así. Hoy día el derecho electoral es un derecho también del ejercicio de autoridad. Es un derecho donde se tiene que buscar la igualdad sustantiva de las minorías, la igualdad sustantiva de los grupos vulnerables, la igualdad real. Ahora, eso implica que haya nuevos principios del derecho electoral que deberán estar reconocidos legalmente, ¿de acuerdo? Y esta visión colectiva del derecho electoral. Hay algo más. Yo estoy convencido que el sistema actual es complejísimo. Son un montón de medios de información en materia electoral con nombres larguísimos. Los juicios se llaman juicios, pero en realidad son recursos. Los recursos se llaman recursos, pero en realidad son juicios. O sea, de verdad es malísimo el sistema actual. Yo sacaría una nueva ley electoral adjetiva. O sea, de verdad, por si yo solo llevo 25 años de aplicar esta. Piensen, de verdad, necesitamos una nueva ley electoral adjetiva. No, es más, hasta, miren qué bonito nombre se me ocurre. Ley de enjuiciamiento electoral. Ya, no es ley general del sistema de medios de comunicación en una red electoral. No, es que yo sé, porque procedimientos electorales a lo mejor se confunden con la legislación. Pero de verdad, busquen otro, ¿no? Es que ley general del sistema de medios de comunicación en una red electoral. Es larguísimo, ¿no? Y a veces es una ley chiquita y se llama así, ¿no? Yo pienso que la base tiene que ser, para dimensionar una ley procesal, tiene que ser ya no el derecho individual, el derecho electoral individual, sino un derecho colectivo, social. Y del otro lado, un juicio y un recurso. Es que, de verdad, se hacen medios de información en la materia a los que nos hemos inventado. Un juicio y un recurso, como pasa en la ciudad de México. ¿De acuerdo? O sea, y bueno, otras cosas que podría ocurrir también. Por ejemplo, yo creo que sería padre, a la manera de lo que pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hubiera
una especie de consulta electoral. Hay muchos. ¿Cuántas veces ustedes seguro han litigado electoral han visto casos electorales? Y sabes que va a venir el problema. Dice, Dios, hasta que venga el problema vamos a tener la definición del tribunal. ¿No creamos una consulta consultiva que resulte vinculante? ¿No? O sea, ya sé que de 6 meses voy a tener un problema, pero pedimos a la sala superior que se pronuncie. Y ya está. ¿No? Ya está. Esto se liquide, creamos un sistema. ¿No? O sea, y podría seguir con la idea. Pero a ver, la verdad es que sí se tiene que realizar. Es una ley vieja, anticuada, completamente pasada ya por la jurisprudencia. Se tiene que hacer una ley. Para eso no tengo ninguna. En fin, voy a cerrar diciendo que, bueno, el JDC ya se dieron cuenta que en verdad es una vía de información súper importante. Perdón, estoy interrumpiendo el cierre, pero antes de que concluya, no sé si podríamos revisar muy brevemente, lo mencionó, pero ya no entramos en este tema, que es a raíz de juicio interpuesto por la senadora Susana Hart, se dictaron algunas medidas que van encaminadas en realidad. Yo tengo ahí como algunas dudas particular respecto a por qué, pese a que la normatividad, la ley ahora y diferentes criterios del propio tribunal han establecido la necesidad de la paridad. Una, porque en el caso de ellas no se aplica en esta elección. Y segunda, me parece que es muy importante que a partir de este caso ahora los partidos tengan la obligatoriedad de emitir reglas claras respecto a la paridad sustantiva que garanticen la alternancia y demás opciones e incluso se vincule al INE. Pero sí me queda como un poquito el desazón. Yo soy integrante del órgano partidista institucional en Morena. ¿Es así? Sí. Ah, la sigo en Twitter. Qué bien. Qué bien. Entonces un poquito como que me quedó como ese desazón, porque al momento de que nosotros revisamos al interior, pues había algunas cuestiones, por ejemplo, que en las encuestas la mayoría de la población del estado decía que quería un gobernador era mujer. Tenía buena opinión. Digamos, números estaban muy a la par, pero no sé cómo es que determinan al final solamente. Sí. Yo remitiría a mi intervención en la sesión, porque todas las dudas que me acaba de plantear esa, pero se las voy a tratar de sintetizar. A ver, mire, la primera cuestión tenía no un defecto, pero sí un tema procesal importante, es impugnación. No se impugnó el acuerdo del INE en que establecía las medidas afirmativas a realizar para las elecciones de este año en torno a temas de género en candidaturas de gobernador. Es decir, nadie lo impugnó. Nadie lo impugnó. Tampoco impugnaron la convocatoria respectiva para Oaxaca. Es decir, después se conformaron con los actos sucesivos. Dado que esos ya eran actos firmes, todo lo demás se contaba aparte. Ya no se podían establecer medidas afirmativas adicionales. A mi juicio, a ver, créanme, me ha costado mucho. Yo tengo 2 hijas, que por cierto las traje hoy para que conocieran a la senadora Sánchez Cordero, ¿no? A ver, yo quiero que ellas puedan ser gobernadoras o senadoras o diputadas o gerentes de empresa o notarias, no, pero obvio, y pienso, y es más, me enojo solo de pensar que alguien le dijera, no, a ver, me ha costado mucho trabajo también, en muchas ocasiones, votar siempre con los temas de género, porque siempre ha sido. En el caso de gobernadoras fue un 4-3, ¿no? De verdad, o sea, y el voto relevante fue el mío, porque digamos, los 3 se unieron a mi voto, ¿no? Porque no fue al revés, ¿no? En el de diputadas fue 250 y 250, lo mismo fue, yo doy mi posición, de repente iba a salir un 3-2-2, y de repente, la verdad, mis compañeras se unen también porque queríamos la paridad, tiene un deseo de la paridad, pero debemos tener ciertas reglas mínimas. No puede ser a tontas y a locas en cualquier circunstancia y mujer porque es mujer. Debe tener una base mínima de seguridad procesal. Esto es justo la definitividad de los actos no impugnados. Ahora, entonces, esa es la respuesta a una parte. Ahora, en torno a los grandes efectos, porque creo que van a ser grandes efectos, he tenido una suerte de ver un privilegio en mi vida. Y, a ver, fíjese,
esto de paridad sustantiva implica que, bien, estamos muy contentos de que haya 3 candidatas a gobernadora por partido y 3 candidatos a gobernadora en esta elección que son 6. Estamos muy contentos. Eso es un avance, sin duda. Pero me parece que ya es momento de dar el siguiente paso, donde se garantice pegar. Exacto. Y ahora en este caso no se garantiza. Ya, exacto. ¿No? Ahora, también, para eso tenemos que hacer, el INE tendrá que hacer un análisis partido por partido y obligarlos a cambiar sus reglas internas. Punto. Ya está. Antes del siguiente proceso. Así es. Eso significa que para más o menos septiembre de este año tendrá que haberse llevado a cabo. Y después vinculamos también al INE a revisar los registros de candidaturas. ¿De acuerdo? Es decir, tendrá que verificar no solamente la emisión de las normas, sino que se cumplan en los registros. A ver, ¿te da cuenta? A ver, es verdad, yo también me quedé así como... Sí, claro, porque sí, está como... La verdad es que yo sí debo confesar que frustrada, porque la encuentro con razones. Pero me parece que lo que abrió, la puerta que abrió es... Pero es un caso histórico. Le cambió la vida a todas las mujeres que hay ahora sí. Y ahora, lo interesante va a ser porque este caso era de gobernador. Quiero ver los siguientes casos de diputados, de senadora, donde pidan paridad sustantiva. Ya los quiero ver, ¿no? A ver qué sucede. Y se da la aplicación general, ¿no? Claro. Entonces, va a ser súper interesante. Bueno, en fin, dense ustedes cuenta, entonces, me parece, yo lo dije en la breve conferencia que di cuando inauguramos la maestría, me parece que hoy día la sala es una sala de carácter principialista. El neoconstitucionalismo, digamos, tiene una corriente que se llama principialismo, hacer efectivos los principios de la Constitución a pesar de los defectos que puede existir en el sistema normativo. Y la Constitución va primero, entendiéndose por Constitución, recuerden, no solo el librito, sino el sistema de control constitucionalidad y de convencionalidad. Y esto significa que el tribunal, con los casos que he hablado, nada más con eso, se da cuenta que ha potenciado justo la protección de las personas a través del juicio de la ciudadanía. Ojalá pueda cambiar esto, también no un solo juicio, ¿no? En fin, pero yo les soy sincero, me parece que los jueces electorales siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier reforma que haya, ya no se puede bajar la dimensión de la justicia. Es decir, podrá ser ojalá no, yo pienso que el tribunal no debe salir del Poder Judicial Federal. Sin embargo, si alguien dijera que tiene que salir para ser un tribunal autónomo, va a ser un órgano de control constitucional. Si algo nos ha demostrado la historia de este país, es que se necesita un tribunal constitucional en la materia, un tribunal que protege y refuerce los derechos humanos. Y después, un tribunal que se la tome en serio, porque yo creo que ese también es el tema. Siempre pasa, esto es un trabajo muy difícil, ¿no? ¿En qué sentido? Que lamentablemente, yo quisiera quedar siempre bien con las dos partes, no esas me caen bien las dos, ¿no? Dices, ay, qué bien, me cayeron bien las dos partes, ojalá le pudiera dar la razón a las dos. Y lamentablemente a la persona a la que le niego la razón es poderoso, porque le administramos justicia a los políticos. Y si gritan ellos, un juez no puede. De verdad, ¿qué tanto puedo decir yo que se oiga? Ya me doy entendido. Pero el que quiera ser popular, que no, pues. Sí, en nuestra posición es justo ser prudentes, ¿no? Sí, prudentes y administrando la justicia que implica, otra vez, prudencia y sabiduría. Claro, eso hace que uno se la pase mal a rato, ¿no? Porque entonces se enoja mucho, empieza a gritar, no administra la razón. Pero llegará el día y otra vez, y después ganará. ¿De acuerdo? ¿De qué depende? Justo, de que haya un sistema real y verdadero de control constitucional. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, y aunque yo no tengo Twitter, los invito a seguirme en Facebook. ¿De acuerdo? En Facebook, en Instagram y, por supuesto, en LinkedIn. Yo con esto terminaría. Yo espero que disfruten mucho este diplomado. De verdad que lo hicimos con mucho aliento y para que pueda servirles. De verdad va a ser, creo yo, una fuente de muchas reflexiones. Y a ver, les voy a dar mi